En la sesión de hoy vamos a estudiar al sofista Hipias de Élide. Élide era una polis de la etnia doria. Como ustedes saben, el pueblo griego, el pueblo helénico, se dividía en etnias. Estaban los jonios, los eolios, los dorios, etc. Bueno, Élide era una polis doria o dórica. Hipias tiene una cronología aproximada según la cual nació en el 443 a.C. y murió en el 343 a.C. Esta cronología es bastante insegura porque no es probable que viviera 100 años Hipias, pero bueno, es la cronología que se maneja. Se sabe que, como otros sofistas, y esto es importante, como otros sofistas, Hipias realizó embajadas para su polis. Entonces Hipias estaba involucrado en la política de su polis, al punto de ser embajador de su polis en otras poleis, ¿verdad? Y en particular se nos transmite que realizó varias embajadas para su polis en Esparta. ¿Bien? Hipias era un profesor ambulante a cambio de remuneración, y por eso se lo cataloga como sofista. Perteneció a la segunda generación de sofistas. Recordemos que en la primera generación tenemos a Protágoras y Gorgias, y en la segunda generación tenemos personajes como Pródico, como Trasímaco y, bueno, Hipias. Hipias fue muy exitoso como sofista, y esto se traduce en que ganó mucho dinero y gozó de mucho renombre. Los principales testigos o testimonios que tenemos para Hipias son Genofonte, en Memorabilia. Memorabilia es el nombre latino de la obra Recuerdos de Sócrates, ¿no? Genofonte tiene una obra que es Recuerdos de Sócrates y en latín se dice Memorabilia. Bueno, Memorabilia en el libro 4 nos presenta una conversación de Sócrates con Hipias. Y después el otro testigo principal de Hipias es Platón. Por un lado, en la Apología, donde Hipias es mencionado. Por otro lado, en el Protágoras, donde Hipias está presente en la conversación que se da entre Protágoras y Sócrates, y de hecho participa brevemente en un momento en la conversación. Y después tenemos dos diálogos de Platón dedicados a Hipias. Después vamos a ver en qué sentido dedicados a Hipias. El Hipias menor y el Hipias mayor, que son dos diálogos socráticos de juventud de Platón. Bien, en el Hipias menor y en el Hipias mayor, Hipias aparece conversando con Sócrates. Ahora, Platón, en Apología y en Protágoras, incluye a Hipias en la élite de los sofistas. Esto es importante. Platón incluye a Hipias en la élite de los sofistas. Y bueno, según la descripción platónica, la élite de los sofistas estaría formada por Protágoras, Gorgias, Pródico e Hipias. Según el canon platónico, estos son los sofistas principales. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Es muy probable que haya habido muchísimos más sofistas que los que sabemos que hubo. Y es probable que de los sofistas solo conozcamos lo que Platón consideraba la élite de los sofistas. Pero es muy probable que hubiera muchos más sofistas que los que se sabe que hubo. Bien, y ese es el paréntesis que quería abrir y lo cierro.
Ahora, Platón es ambivalente con respecto a Hipias, porque si bien lo incluye en la élite de los sofistas, en el Hipias menor y en el Hipias mayor, como vamos a ver hoy, hace una sátira despiadada con Hipias, al punto de representarlo como un tonto que no entiende las preguntas de Sócrates y responde cosas absurdas. Bueno, pero después vamos a entrar en eso. Entonces, lo que quiero señalar es esa ambivalencia de Platón respecto a Hipias. Por un lado lo incluye en la élite de los sofistas y eso es reconocimiento, eso es darle reconocimiento a Hipias. Pero por otro lado, en el Hipias menor y en el Hipias mayor, se burla despiadadamente de Hipias y de una forma que llama la atención, porque es sabido que Platón opone a Sócrates con todos los sofistas y a todos los sofistas Sócrates los vence en la conversación, en la discusión. Pero con Hipias Platón es particularmente despiadado. Lo desprestigia de una forma violenta, digamos. Elegante, pero violenta. Después vamos a ver cómo y por qué. Bueno, es sabido que Hipias produjo obras poéticas dentro del género de la épica, de la tragedia y del ditirambo, que produjo diálogos y en particular se conoce que escribió un diálogo troyano, que fue una obra moral que nos testimonia Platón en el Hipias mayor. En este diálogo troyano tendríamos una conversación entre Néstor, el sabio de la Ilíada, ¿verdad?, y Neoptólemo, el hijo de Aquiles. Y en este diálogo Neoptólemo le pregunta a Néstor qué cosas tiene que hacer un joven para ser un hombre de bien. Bueno, y ahí Hipias hace decir a Néstor que un hombre de bien tiene que hacer esto, lo otro, etc. Pero no se conoce mucho más de este diálogo troyano. Después es sabido que también produjo discursos en prosa. Cabe especular que sobre materias científicas y sobre temas políticos. Por otra parte, se sabe que Hipias hacía, como otros sofistas, exhibiciones de retórica y también de improvisación retórica, como Gorgias, por ejemplo, ¿verdad? Y lo hacía en eventos públicos y en el marco de competencias retóricas. Y por ejemplo en los Juegos Panhelénicos de Olimpia. Y se nos testimonia a través de Platón que le iba muy bien a Hipias en estas competencias retóricas en los Juegos de Olimpia y en otros lugares. Pero bueno, esto es lo importante, que hacía exhibiciones de retórica y de improvisación, etcétera, en eventos públicos y en el marco de competencias. Y ahora llegamos a algo importante. ¿Qué enseñaba Hipias como maestro, como docente? La lista de lo que enseñaba Hipias es enorme. Hipias enseñaba matemáticas y en particular geometría, y es sabido que hizo un aporte muy importante en la geometría porque descubrió lo que se llama la cuadratriz. ¿Bien? Y por eso está en la historia de la matemática Hipias. Pero bueno, Hipias enseñaba matemáticas, en particular geometría, también astronomía, gramática, historia, música, teoría de la pintura, teoría de la escultura, retórica y un largo etcétera. Como se puede ver, Hipias enseñaba de todo un poco, ¿verdad? Desde matemáticas hasta astronomía, hasta gramática, hasta historia, hasta música, etc. Y cabe pensar que Hipias era competente en todas estas áreas del conocimiento. ¿Bien? Además, es sabido que Hipias era competente en artes manuales, como por ejemplo la fabricación de vestidos. Por esto resulta que Hipias sabía de todo un poco, sabía sobre todas las cosas, podríamos decir. Hipias sabía sobre todo, sobre matemáticas, historia,
gramática, retórica, pero también artes manuales. Y aquí llegamos a lo importante. Hipias era un polimacés. Polimacés significa más o menos esto. Es una palabra compuesta. Se compone de la palabra máthema, que significa conocimiento, en el sentido de una disciplina, y de la palabra poli, que significa muchos. Y un polimacés es una persona que tiene muchos conocimientos de áreas de conocimiento distintas. Eso es un polimacés. Una persona que tiene conocimiento de muchas áreas de conocimiento distintas. O sea, una persona que maneja muchos mathemata. Mathemata es el plural de máthema. Bien, y esto es lo más importante y lo que más destaca de la figura de Hipias, que era un polimacés. En castellano se dice polímata. Era un polímata. Tenía polimacía en griego. Y usualmente se traduce esta polimacía de Hipias como un saber enciclopédico. Pero ¿qué quiere decir que Hipias tenía polimacía? Quiere decir que él sabía de matemáticas, de astronomía, de gramática, de historia, de música, de pintura, de escultura, de retórica y de muchas otras cosas más. O sea que sabía de muchas áreas de conocimiento distintas. En eso consistía su polimacía. Y la polimacía de Hipias es el rasgo más característico de Hipias entre los sofistas. Era el único polímata entre los sofistas. Esto es importante. Entre los sofistas, Hipias destaca por su polimacía, justamente, por su saber enciclopédico. Después vamos a ver que Platón va a cuestionar el valor de este saber de Hipias. O sea, Platón va a reconocer que Hipias era un polímata, pero va a cuestionar que su saber fuera de calidad. Pero sobre eso vamos a ir luego. Ahora, en esta condición de polímata de Hipias se nos revela como una especie de síntesis de la Ilustración griega. Como sabemos, la Ilustración griega fue una explosión del desarrollo del pensamiento. Bueno, y en Hipias, a través de su condición de polímata, se da como una síntesis de la Ilustración griega. Porque Hipias sabía de todo un poco de todo lo que se sabía. Como un Leonardo da Vinci, digamos, antiguo. Es sabido que para su polimacía, para su condición de polímata, Hipias se apoyaba en una técnica de la memoria, en una técnica de mnemotecnia, que era de su invención. Esto nos dice Platón. Y se dice que utilizaba fármacos para fortalecer su memoria, lo cual no tiene nada de extraño, porque, por ejemplo, hoy se hace también a través de tomar vitaminas o cosas por el estilo. Bueno, bien. Ahora, se suscitan estas preguntas. ¿Hipias era un pensador original? ¿Hipias era un pensador profundo o un pensador superficial? Bueno, estas preguntas son grandes incógnitas que quedan abiertas y que dan lugar a lo que podemos llamar la paradoja de Hipias. ¿Y en qué consiste la paradoja de Hipias? Consiste en que sabemos que era un polímata, pero que no sabemos qué sabía, ni qué pensaba, ni nada, básicamente, sobre el contenido de su polimacía. Sabemos que era un polímata, pero no sabemos qué sabía, qué pensaba, y por lo tanto no podemos saber si era un pensador original o si era un pensador superficial o profundo, etc. Y eso queda como una incógnita. Y esto se liga con la cuestión de la calidad del saber de Hipias. Hipias era un polímata, sabía de muchas cosas, como dije antes. Pero ¿qué calidad tenía este saber? ¿Era un saber superficial?
¿Era un saber que incorporaba aportes originales o era simplemente repetición de lo que dijeron otros? Bueno, se abre esa cuestión. Y ahora con respecto a la polimacia, quiero traer a colación el fragmento B40 de Heráclito, que es justamente sobre la polimacia y que dice algo muy interesante. Lo leo en griego y lo traduzco. Polimacie non egein udidaskei. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. La polimacia no enseña a tener comprensión. Repito, la polimacia no enseña a tener comprensión, no enseña a tener nous. Entonces, aquí encontramos en Heráclito una crítica a la polimacia. Heráclito, ¿qué estás diciendo básicamente? Está diciendo, bueno, tú puedes ser un polímata, pero eso no asegura que tú entiendas de lo que hablas. Entonces, ¿a qué va esta observación de Heráclito? Va a lo siguiente: tú puedes ser un polímata, pero eso no significa que tú comprendas de las cosas de las que tienes un saber, entre comillas. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Hay una desconfianza de Heráclito frente a la polimacia. Heráclito dice, la polimacia no enseña a tener comprensión, a tener nous. Y yo creo que aquí se plantea una desconfianza frente a la polimacia. Y creo que Platón toma esa desconfianza frente a la polimacia que de alguna manera expresa Heráclito a través de este fragmento B40. En el sentido de que Platón reconoce que Hipias era un polímata, pero justamente Platón de alguna manera quiere señalar que, aunque era un polímata Hipias, no entendía nada de todo eso que sabía, entre comillas. ¿No? Si se sabe un poco de muchas cosas, no se sabe mucho de nada. Parece ser eso el mensaje de esta desconfianza de Heráclito, que yo creo que Platón luego toma para referirse a Hipias. Obviamente Heráclito es anterior a Hipias y esta crítica a la polimacia está referida a Hesíodo fundamentalmente. Heráclito dice esto como crítica a Hesíodo. Pero yo supongo que las ideas de Heráclito estaban en el aire, que Platón las conocía, y probablemente esta crítica de Heráclito a la polimacia, en el sentido de que la polimacia no garantiza comprensión, podía ser conocida por Platón, y creo que Platón se agarra un poco de eso para, a la vez que reconoce que Hipias era un polímata, porque reconoce que Hipias enseñaba matemática, enseñaba historia y enseñaba de todo un poco, nos lo representa como una persona muy poco inteligente en un punto. ¿Bien? Que no tiene comprensión justamente. ¿Bien? Ahora, Sócrates, podemos decir, es lo opuesto o lo inverso de cualquier sofista. Sócrates, como figura filosófica, es lo opuesto, lo inverso de cualquier sofista. Porque cualquier sofista dice, yo sé y puedo enseñar. Mientras que Sócrates dice, yo no sé y quiero aprender. ¿Bien? ¿A qué voy? Voy a que Sócrates, como figura filosófica, se construye a través de la oposición con los sofistas y a través de la inversión de la figura de los sofistas. El sofista dice, yo sé. Sócrates dice, yo no sé. El sofista dice, yo puedo enseñar. Sócrates dice, yo quiero aprender.
Y esto es importante para entender a la figura de Sócrates, porque Sócrates surge a raíz de los sofistas y como la inversión del sofista. Sócrates es lo inverso del sofista. ¿Bien? La figura filosófica de Sócrates es la inversión del sofista, es lo opuesto del sofista. Ahora, en particular, Sócrates es lo opuesto de Hipias. Y aquí vemos una conexión muy estrecha entre Hipias y Sócrates. Y por eso yo creo que Platón le dedica 2 diálogos a Hipias. Porque son blanco y negro, por así decirlo. Son los opuestos que se necesitan mutuamente para entenderse. Sócrates, como decía, es lo opuesto, lo inverso de cualquier sofista, pero en particular de Hipias. ¿Por qué? Porque Hipias era un polímata. Y porque además Hipias, como vamos a ver, por lo menos tal como nos lo muestra Platón, tenía una enorme arrogancia de saber. Él creía que nadie sabía más que él. Era un megalómano intelectual, Hipias. Y entonces Sócrates es lo totalmente opuesto de Hipias. Porque mientras que Hipias dice, yo sé de todo, Sócrates dice, yo no sé de nada. Y mientras Hipias dice, nadie sabe más que yo, en esa arrogancia de saber, en esa megalomanía intelectual, Sócrates dice, bueno, yo no sé nada. Ahora, lo curioso es que Sócrates, siempre que enfrenta a cualquier sofista, y a Hipias en particular, en la discusión el que vence es Sócrates. Entonces, ahí tenemos, si se quiere, una broma de Platón y una sátira de los sofistas, porque Sócrates, el que no sabe nada, vence en la discusión a todos los sofistas, a Protágoras, a Gorgias, a Hipias. Con el único con el que no discute Sócrates es con Pródico. Y de hecho, con Pródico, como estudiamos cuando estudiamos a Pródico, Sócrates tiene deudas desde un punto de vista intelectual y metodológicas. Y lo elogia. Y dice en algunos momentos que él es un discípulo de Pródico. Pero a los demás sofistas, Sócrates los despedaza en la dialéctica. Y esto es así. Entonces, quería llamar la atención sobre eso, que Hipias y Sócrates son los dos opuestos. Sócrates con cualquier sofista es lo inverso, pero en particular con Hipias, por la polimatía de Hipias y por su enorme arrogancia de saber, por su megalomanía intelectual. ¿Bien? Ahora quiero llamar la atención sobre cómo nos presenta Genofonte en el libro 4 de los Memorabilia a Hipias conversando con Sócrates. Bueno, la cuestión es que Hipias se encuentra con Sócrates y como trasima con el libro 1 de la República, Hipias le reprocha a Sócrates que él, Sócrates, solo interroga, refuta y se burla, mientras que nunca responde a las preguntas de otros. Este reproche que le hace Hipias también se lo hace Trasímaco en el libro 1 de la República. Hipias le dice, tú solo interrogas, refutas y te burlas, pero nunca respondes a las preguntas de los demás. Y de alguna manera la cuestión que queda en el aire es, bueno, esto no es justo, Sócrates. No es justo que tú siempre interrogues, refutes y te burles y nunca respondas. Bueno, frente a este reproche, Sócrates solía irse por las ramas y decir, bueno, yo no sé nada, así que ¿cómo voy a responder? Pero la cuestión es que en este pasaje de Memorabilia, la cuestión que está planteada es qué es lo justo. Y Sócrates accede a responder. Y define a lo justo como lo legal. Ser justo es cumplir la ley. Y aquí en el concepto de ley incluye las leyes humanas, pero también las divinas, que son universales y no están escritas. Ahora, este pasaje de Memorabilia, en el que conversan Hipias y Sócrates, no es un testimonio sobre el pensamiento de Hipias. Con lo cual se vislumbra lo que llamé la paradoja de Hipias hace un rato. O sea, se sabe que Hipias sabía de muchas cosas, pero no se sabe qué sabía ni qué pensaba.
Y bueno, en Memorabilia pasa eso. El que expresa su pensamiento es Sócrates. Y bueno, defiende esta idea de que lo justo es lo legal, incluyendo las leyes humanas y las divinas. Después, en el Protágoras de Platón, Hipias aparece en un momento sosteniendo que hay una aristocracia natural del espíritu. Y esto de repente se le podría atribuir a Hipias como pensador, ¿no? La idea de que hay una aristocracia del espíritu que es natural. ¿Y qué quiere decir que hay una aristocracia del espíritu? Quiere decir que hay espíritus superiores y espíritus inferiores. Esta idea la veíamos clara en Calicles, ¿verdad? Pero también en Heráclito y también en Sócrates, de otro modo. Y es la idea básicamente de que hay espíritus mejores que otros. Por otro lado, el nombre de Hipias está asociado a dos obras sofísticas de autor desconocido. Por un lado, el Anónimo de Jámblico, que se llama así porque Jámblico lo cita. Jámblico es un neoplatónico de la antigüedad tardía, después de Cristo, obviamente. Y bueno, Jámblico en un momento toma un texto y se sabe que es de esta época de los sofistas y es de algún sofista. No se sabe de cuál sofista, pero se especula que Hipias podría haber sido el autor de esto que se conoce como el Anónimo de Jámblico. Y después están los discursos dobles, en griego disoi logoi, que se piensa que si no fue escrito por Hipias, en algunas partes refleja lo que pensaba Hipias. Pero de nuevo, no se sabe quién fue el autor de los disoi logoi, de los discursos dobles. Y también los discursos dobles se vinculan a Protágoras, porque en los discursos dobles, justamente, ¿qué es lo que hace? Se plantean antilogías. Primero se defiende que P y después se defiende que no P. Ustedes recordarán la doctrina de las antilogías de Protágoras, de que se puede defender P y se puede defender no P con un argumento igual de bueno que con el que se defendió P. Bueno, está. Entonces, después de estudiar a Hipias, nosotros vamos a estudiar el Anónimo de Jámblico y los discursos dobles para examinar justamente si podemos aprender algo de Hipias a partir de esto o no. Pero en cualquier caso, el estudio del Anónimo de Jámblico y el estudio de los discursos dobles forman parte del estudio de los sofistas, porque estas dos obras, si bien son de autor desconocido, son de un autor que era un sofista. Entonces forman parte del estudio de la sofística, el estudio del Anónimo de Jámblico y el estudio de los discursos dobles. Bueno, y bien, subrayo de nuevo la paradoja de Hipias. Sabemos que era un polímata, pero no se sabe con certeza nada sobre su pensamiento. Por más que Platón le dedicó 2 diálogos, Hipias menor e Hipias mayor. Y el punto está en que estos 2 diálogos que le dedica Platón a Hipias no dan testimonio del pensamiento de Hipias, sino de la persona de Hipias, de cómo era Hipias como persona. ¿Bien? Y en particular lo que nos subraya Platón en ambos diálogos es que era un megalómano intelectual. Hipias pensaba que sabía más que nadie y fanfarroneaba con la cuestión, con este asunto de que él sabía mucho por su condición de polímata. Bien, y ahora lo que propongo es que veamos una sinopsis del Hipias menor primero y después del Hipias mayor, y con esto redondeamos la sesión del taller de hoy. Bien, empecemos con el Hipias menor. Es un diálogo de juventud de Platón y es un diálogo socrático. No da un testimonio del pensamiento de Hipias, como dije, sino de la persona Hipias, de cómo era Hipias como persona. El tema del Hipias menor, en primer lugar, es la interpretación de Homero en las figuras de Aquiles y Odiseo. Y después se deriva hacia cuestiones éticas relacionadas con la mentira.
¿Bien? Ahora, el tema del Hipias menor no nos va a interesar demasiado. Lo que nos va a interesar es más bien la estructura de la dinámica del Hipias menor y cómo interactúa la personalidad de Hipias y la personalidad de Sócrates para producir lo que es el Hipias menor, que es una sátira de Hipias. Es una burla de Hipias. En los pasajes 363c hasta 364a y después 366c y 367de y 368a hasta e, encontramos a Hipias fanfarroneando de una forma muy arrogante y soberbia sobre lo que él sabe, ¿no? Hipias fanfarronea con mucha vanidad y con mucha arrogancia y con mucha soberbia sobre cuánto sabe él. ¿Bien? Ahora, esta fanfarronería intelectual de Hipias tiene como contrapunto en la conversación con Sócrates a la ironía socrática. Y la ironía socrática se manifiesta en 369a, después 369d hasta e, después en 372a hasta 373a, después en 373b y después en 376b hasta c. Bien, entonces, por un lado tenemos a Hipias fanfarroneando de que sabe mucho y de que nadie sabe más que él. Y el contrapunto de esto en la conversación es la ironía de Sócrates. ¿Y qué es esta ironía de Sócrates? En primer lugar, es adulación. Es adulación con respecto a Hipias. Hipias fanfarronea de que sabe mucho y Sócrates le dice, en efecto, sabes mucho, eres un sabio. Y yo no sé nada. Entonces, en esta ironía tenemos adulación hacia Hipias y tenemos que Sócrates se pone por debajo de Hipias, se hace inferior a Hipias. Dice, tú sabes tanto y yo no sé nada. Y un exceso de humildad por parte de Sócrates. De humildad intelectual, ¿no? Pero esto, en definitiva, en la conversación, esta ironía de Sócrates es una burla respecto de Hipias, porque Sócrates refuta todas las afirmaciones de Hipias, a la vez que ironiza, adulando a Hipias y diciendo que él, Sócrates, es muy inferior a Hipias porque Hipias es sabio, mientras que Sócrates dice que no sabe nada, etc. Entonces, Hipias fanfarronea intelectualmente, Sócrates lo refuta en todo lo que dice, en todo lo que afirma, e ironiza en el camino. El camino en el cual en la conversación Sócrates refuta todas las afirmaciones de Hipias está lleno de ironía, en este sentido de que Sócrates lo adula, le dice tú eres sabio y se pone por debajo de Hipias, dice yo no sé nada, y frente a la fanfarronería intelectual de Hipias, Sócrates se maneja con un exceso de humildad intelectual. Entonces el resultado de esta interacción con la refutación de Sócrates de todo lo que dice Hipias con buenas razones, con buenos argumentos, es una burla de Sócrates hacia Hipias. Y ahí es donde se comprende el estatuto de la ironía socrática. ¿Y qué es? Es que es una impostura, es una falsedad. Es falso Sócrates cuando es irónico. Cuando adula al otro, le dice tú eres sabio, yo no sé nada. Eso es una impostura, lo que se dice. Y es una mentira por parte de Sócrates, pero es una mentira muy compleja, porque en la ironía socrática hay algo que es verdad, y es que Sócrates no sabe, pero hay algo que es mentira, y es cuando Sócrates dice que el otro sabe más que él. Sócrates en la ironía le dice al otro, y a Hipias en este caso, tú eres un sabio, y yo no sé nada. Bueno, la parte verdadera de la ironía de Sócrates es que él no sabe nada.
Pero la parte donde Sócrates miente y hace una impostura es cuando le dice al otro que es sabio cuando es evidente que no lo es y que queda demostrado que no lo es. Porque cuando Sócrates refuta a Hipias, en cada afirmación que hace, Sócrates demuestra que Hipias fracasa como sabio, porque si fuera sabio, no podría ser refutado en todas sus afirmaciones. ¿Bien? La cuestión es que con toda esta fanfarronería y con la refutación de Sócrates, Hipias queda como un charlatán. Y en un momento, Hipias manifiesta que él se da cuenta que Sócrates dialoga con él con la intención de dejarlo como un charlatán. Y esto en 373b. Hipias dice, bueno, yo no quiero conversar más con Sócrates porque Sócrates evidentemente me quiere desacreditar. Pero bueno, está. Entonces, en el Hipias menor tenemos esta combinación. Por un lado, fanfarronería intelectual de Hipias. Hipias se presenta a sí mismo como un megalómano intelectual. Yo soy el que sabe más, dice Hipias. Y después tenemos, a esto hay que agregarle la refutación socrática. Sócrates refuta cada cosa que dice Hipias. Y la ironía socrática. Y el resultado de esta combinación de estos tres factores, donde tenemos un tremendo desequilibrio, porque por un lado Hipias fanfarronea intelectualmente, por otro lado Sócrates lo refuta y además ironiza con que Hipias es sabio y él, Sócrates, es ignorante. Tenemos ese desequilibrio gigante. El resultado de esta combinación es que el Hipias menor es una sátira de Hipias, una burla de Hipias, y que lo desprestigia intelectualmente. Y cabe pensar que hay hasta difamación de por medio aquí en Platón. O sea, es posible que Hipias fuera un charlatán, pero no tenemos por qué creerle a Platón, por más que nos diga que Hipias era un charlatán. Obviamente que Platón no lo dice directamente, pero como que lo deja entrever por esta fanfarronería intelectual de Hipias y porque el Sócrates lo refuta en todo, ¿no? Entonces el resultado del Hipias menor es que Hipias queda como un charlatán. ¿Pero era un charlatán? Bueno, eso no sé. Entonces puede ser que Platón lo estuviera difamando y desprestigiando injustamente. Bueno, pero la cuestión es que lo hace. Ahora, quiero llamar la atención que en el camino de la refutación de todas las afirmaciones de Hipias que Sócrates hace, Sócrates llega a muchas paradojas. Y entre esas paradojas destaca la de que el que obra mal voluntariamente es mejor que el que no. El que obra mal voluntariamente es mejor que el que obra mal involuntariamente. ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Por esto. El que obra mal voluntariamente puede obrar bien. En cambio, el que obra mal involuntariamente no puede obrar bien. Por lo tanto, el que obra mal voluntariamente es mejor que el que obra mal involuntariamente. Bueno, esto queda como una paradoja en el diálogo. Bien. Ahora, en el Hipias menor hay referencias a la polimacía de Hipias, o sea, se reconoce que Hipias era un polímata, y esto es un componente de la sátira también de Platón, ¿no? Con respecto a Hipias en el Hipias menor. En el Hipias menor, Platón reconoce que Hipias era un polímata, pero lo presenta como un fanfarrón intelectual y todo lo que dice es refutado por Sócrates. Con lo cual llegamos a aquello de la desconfianza frente a la polimacía. La polimacía no enseña a tener inteligencia, a tener nous, como dice Heráclito. Bien, también hay referencia a la mnemotecnia de Hipias, a esta técnica de la memoria, y a que Hipias improvisaba retóricamente. Ahora, ya lo dije, pero lo quiero subrayar. Hipias es el único sofista con el que Platón se encarniza para desprestigiarlo. Se encarniza con Hipias. Con Gorgias no lo hace. Con Protágoras tampoco. Cuando Sócrates discute con Gorgias, el respeto en ningún momento se pierde.
el respeto intelectual, ¿verdad? Con Protágoras, mucho menos. Ahora, con Hipias, la burla de Sócrates es grotesca. Con lo cual vemos esta ambivalencia de Platón con respecto a Hipias, porque por un lado reconoce que pertenecía a la élite de los sofistas, junto con Protágoras, Gorgias y Pródico, pero por otro lado se encarniza en desprestigiarlo, y a la vez que le reconoce que era un polímata, resulta que su saber no vale nada. Bueno, y en el Hipias Menor se manifiesta muy clara esta oposición que hay entre Sócrates e Hipias. Yo dije antes que Sócrates es lo opuesto, lo inverso de cualquier sofista como figura filosófica, ¿verdad? Como figura filosófica, Sócrates es la inversión del sofista, es lo contrario del sofista. El sofista dice, yo sé y puedo enseñar. Sócrates dice, yo no sé y quiero aprender, por eso te pregunto. Ahí está la cuestión de por qué Sócrates pregunta. Sócrates pregunta porque él dice, yo no sé y quiero aprender, por eso pregunto. ¿Bien? Y por eso la pregunta es el método de Sócrates. La interrogación es el método filosófico de Sócrates. Bueno, y en el Hipias Menor, esta oposición entre Hipias y Sócrates, porque como dije, Sócrates es lo opuesto de cualquier sofista, pero en particular de Hipias. Porque por un lado Sócrates dice, yo no sé nada y vacilo, dudo sobre todo. Hoy pienso esto, mañana pienso lo opuesto. Y mientras tanto Hipias aparece diciendo que él es el que más sabe. ¿Bien? Ahora, esta oposición entre Hipias y Sócrates, Sócrates diciendo yo no sé nada, Hipias diciendo yo soy el que más sabe, influye en la potencia de la burla de Platón en el Hipias Menor, porque Sócrates refuta todo lo que dice Hipias. Entonces ahí está ese desequilibrio que hace del Hipias Menor una gran sátira de Hipias, una gran burla respecto de Hipias, porque Hipias dice yo soy el que más sabe, Sócrates dice yo no sé nada, y Sócrates interroga a Hipias y lo refuta en cada una de las cosas que dice. Entonces, ese posicionamiento de Hipias como yo soy el que más sabe, conjugado con la refutación de Sócrates, potencia al Hipias Menor como sátira y como burla de Hipias y como desprestigio de Hipias también. ¿Bien? Ahora, para cerrar esta sinopsis del Hipias Menor, quiero señalar una cosa que dice Sócrates, y es que su única virtud es interrogar a los sabios. Pasemos ahora a una sinopsis del Hipias Mayor. El Hipias Mayor tiene como tema el problema de qué es lo bello. El problema de qué es lo bello, ti esti to kalon, es una cuestión típicamente socrática. ¿Y de qué se trata este problema? Bueno, lo bello es un universal, de lo cual participa todo aquello que es bello. Todo aquello que es bello por participar en lo bello, en la belleza. ¿Bien? Lo bello es la belleza, es el universal, de lo cual participa todo particular que es bello. Y es bello por participar en el universal. ¿Me explico? Sócrates es el que introduce en la historia de la filosofía la distinción entre universal y particular. Y esto es un aporte a la metafísica muy, muy importante. Sócrates dice, bueno, tenemos por un lado esta cosa que es bella, después tenemos esta otra que es bella, y esta otra, por ejemplo, Alcibíades, que es bello, después tenemos tal tragedia de Sófocles, que es bella, y después tenemos tal escultura que es bella, dice Sócrates, pero todas esas cosas son bellas porque participan de la belleza
que no es ninguna cosa particular, sino un universal que es común a todos. ¿Bien? Entonces, Sócrates introduce la distinción entre universal y particular. Y las cuestiones socráticas son siempre acerca de la definición de un universal. Entonces, esta cuestión socrática de qué es lo bello es la cuestión de cómo definimos al universal belleza. ¿Cuál es el rasgo por el cual todo lo bello es bello? ¿Cómo se define a lo bello? Eso es el tema del Hipias Mayor. ¿Qué es lo bello en sí? ¿Qué es la belleza misma? El Hipias Mayor también es un diálogo de juventud, es un diálogo totalmente socrático porque el problema principal es socrático y porque además es un diálogo aporético. ¿Qué quiere decir esto de que sea aporético? Quiere decir lo siguiente. Sócrates plantea el problema ¿qué es lo bello? Se plantea una definición, Sócrates la refuta. Se plantea otra definición, Sócrates la refuta. Se plantea otra definición y Sócrates la refuta. Y el diálogo termina sin solucionar el problema. En este caso, el problema que es lo bello. Bueno, cuando pasa esto, se dice que el diálogo platónico en cuestión es aporético. ¿Por qué? Porque la cuestión planteada termina en aporía. ¿Qué quiere decir que termine en aporía? Quiere decir que termina sin solución y abierta. ¿Bien? En el Hipias Mayor, de nuevo, como en el Hipias Menor, no encontramos un testimonio del pensamiento de Hipias, sino de la persona de Hipias. Y de nuevo aparece la fanfarronería intelectual de Hipias. Y de nuevo, como en el Hipias Menor, se combina fanfarronería intelectual de Hipias, más refutación socrática, más ironía socrática, lo cual resulta en que el Hipias Mayor, como el Hipias Menor, es una sátira, una burla de Platón hacia Hipias. Y el centro de esta sátira, en el Hipias Mayor, es que Hipias entiende mal la pregunta que le plantea Sócrates. No entiende la pregunta que le plantea Sócrates. Entonces responde cosas absurdas. Con lo cual, Platón nos muestra a un Hipias que, si bien era un polímata, era una persona intelectualmente limitada. Era un tonto. Así nos lo presenta Platón en el Hipias Mayor. ¿Por qué? Bueno, el centro de esta sátira es que Sócrates le pregunta a Hipias qué es lo bello en sí. ¿Bien? En el Hipias Mayor, el centro de la sátira es que Sócrates le pregunta qué es lo bello en sí a Hipias. ¿Qué es la belleza? Y esto quiere decir, ¿cómo se define el universal belleza? ¿Bien? Ahora, Hipias no entiende la cuestión y la malentiende como si fuera una cuestión acerca de qué cosas son bellas. Y entonces Hipias da respuestas absurdas, como por ejemplo que lo bello es una doncella o que lo bello es el oro. ¿Tá? Decir que lo bello es una doncella no tiene sentido, es absurdo, porque la pregunta es sobre el universal, y la pregunta sobre el universal no se puede responder señalando un particular. Entonces, el centro de esta sátira en el Hipias Mayor es que Hipias no comprende que se le está preguntando sobre la definición del universal, porque no comprende la idea misma del universal. No comprende esta distinción entre el universal y los particulares, que es central en las cuestiones socráticas y que después va a dar lugar a la teoría de las ideas de Platón, porque justamente las ideas platónicas, que son estos universales concebidos como existiendo fuera del tiempo y el espacio, en un ámbito de inmutabilidad total. ¿Bien? O sea, esta distinción socrática entre el universal y el particular, y esto nos lo dice el propio Aristóteles, es lo que luego va a llevar a la teoría de las ideas de Platón, en República, por ejemplo. Pero la distinción entre el universal y el particular y la cuestión por la definición, según Aristóteles, es original de Sócrates, y Platón lo toma de Sócrates. ¿Bien? Entonces, el centro de esta sátira en el Hipias Mayor es que Sócrates le plantea la cuestión ti esti to kalon, ¿qué es lo bello?
Y Hipias confunde esta cuestión con la cuestión τι esτι καλόν, ¿qué es bello? O sea, Sócrates le pregunta ¿qué es lo bello? Y Hipias no entiende y malentiende que se le pregunta ¿qué es bello? Y por eso Hipias dice, bello es una doncella, bello es el oro. Pero esas son respuestas absurdas para la pregunta que planteó Sócrates, porque Sócrates está preguntando por la definición del universal. Entonces, señalar a un particular es una respuesta absurda para la cuestión socrática propuesta. Y Hipias llega al punto de decir que no ve ninguna diferencia entre preguntar qué es lo bello y preguntar qué es bello. Con lo cual, vemos que Hipias no comprende la idea del universal como algo más allá de los singulares, que son así o asá en virtud de participar en el universal. ¿Bien? Entonces, el centro de esta sátira de Hipias, donde Hipias aparece fanfarroneando, porque en un momento le dice a Sócrates, si yo no te puedo responder a ti qué es bello, entonces mi conocimiento no vale nada. Y resulta que cuando va a responder no entiende la pregunta. Y demora en entender la pregunta. Varias veces Sócrates le explica y le explica y le explica. Mira, no te estoy preguntando qué es bello, te estoy preguntando qué es lo bello. No es lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que ese es el centro de la sátira de Hipias Mayor. Que Sócrates le plantea el problema, ¿qué es lo bello? E Hipias no entiende el problema y lo malentiende como la cuestión ¿qué cosas son bellas? Y porque malentiende a la cuestión socrática, da respuestas absurdas a la cuestión socrática, como decir lo bello es una doncella. Porque eso es absurdo. Ni siquiera es incorrecto, es absurdo. No tiene sentido definir al universal como un particular. Y ese es el punto. Y creo que este es el centro de la sátira porque de nuevo, Hipias aparece fanfarroneando con respecto a que él sabe mucho, etcétera, etcétera, pero después le plantea una cuestión y ni siquiera la entiende. Y no es que responda mal, responde cosas que no tienen sentido. Y con respecto a Hipias Mayor y esta sinopsis que estamos haciendo, quiero señalar que en este diálogo se enuncia una tesis socrática que es muy importante, y es el principio de prioridad de la definición. El principio de prioridad de la definición es una tesis socrática que también es expresado al final del libro 1 de la República, por ejemplo, y en otros lugares dentro de la parte socrática de la obra platónica. Pero ¿qué es lo que plantea el principio de prioridad de la definición, que es una tesis socrática? Dice esto el principio de prioridad de la definición. Tomemos el universal belleza. Podemos hablar de cualquier universal, pero el punto es que sea un universal de lo que estemos hablando, ¿bien? Tomemos el universal belleza. Bueno, ¿qué es lo que dice el principio de prioridad de la definición de Sócrates? Dice esto. Si yo no sé qué es la belleza, entonces no puedo saber si esto es bello o no. Si yo no sé qué es la belleza, entonces no puedo saber si esto, por ejemplo, esta escultura es bella o no. Entonces, ¿por qué principio de prioridad de la definición? ¿Por qué? Porque para conocer que este particular participa de este universal, yo primero, como condición, tengo que conocer la definición del universal en cuestión. Por eso, principio de prioridad de la definición. Este principio de prioridad de la definición, esto es que solo puedo conocer que este particular participa de este universal si conozco la definición de este universal, es una tesis fundamental dentro del filosofar socrático y dentro del método socrático, porque es lo que empuja a Sócrates a que sus cuestiones típicas sean cuestiones definicionales. Las cuestiones típicamente socráticas son del tipo: ¿cómo se define este universal? ¿Qué es lo bello?
¿Qué es la valentía, por ejemplo, en el Laques? ¿O qué es la virtud, por ejemplo, en el Menón? ¿O qué es la piedad, por ejemplo, en el Eutifrón? ¿O qué es la moderación, por ejemplo, en el Cármides? Y así, sucesivamente. Las cuestiones típicamente socráticas son cuestiones definicionales a propósito de un universal. Entonces, en el filosofar socrático, lo básico es, primero, una orientación ética. A Sócrates le interesa solo la ética. En segundo lugar, Sócrates distingue el universal del particular. Y dice, y aquí está el principio de prioridad de la definición, yo solo puedo saber que este particular participa de este universal si conozco la definición de este universal. Y ahí es donde entra que, en el filosofar socrático, los problemas protagonistas son problemas acerca de la definición de un universal ético. Y esto es lo importante. Bien, y bueno, y con esto podríamos cerrar esta sinopsis del Hipias Mayor, que repito, de nuevo, como en el Hipias Menor se da la ecuación fanfarronería intelectual de Hipias más refutación socrática más ironía socrática. Y el resultado de esa suma de estos tres factores es que la obra es una sátira de Hipias, una burla de Hipias, porque Hipias aparece fanfarroneando, pero Sócrates refuta todo lo que dice, a la vez que se burla de él, diciendo, tú eres un sabio, y yo no sé nada, etcétera, etcétera. Entonces, el espectáculo que se nos da es una sátira, una burla, lo cual dice sobre Platón como escritor, ¿no? Y sobre el sentido del humor de Platón, lo cual me parece que no hay que perder de vista. Me parece que es un componente muy importante del mensaje platónico, el humor. Por eso, podríamos hablar de comedias, del Hipias Menor y el Hipias Mayor como comedias. Pero con matices, ¿verdad? Porque siendo rigurosos, no son comedias, pero algo de comedia tiene esto. Bien, y de nuevo, en el Hipias Mayor el centro de la sátira es que Sócrates le pregunta a Hipias ¿qué es lo bello? Y Hipias no entiende qué es lo que se le está preguntando y lo entiende mal y responde cosas absurdas. Porque Sócrates le está preguntando por la definición del universal. E Hipias no hace la distinción entre el universal y el particular y no entiende la idea de universal. Y dice, lo bello es una doncella, lo bello es el oro. Y eso, desde el punto de vista de la cuestión socrática, no es ni siquiera una respuesta incorrecta, es una respuesta absurda. Entonces yo creo que ahí está el centro de la sátira en el Hipias Mayor. Pero también un componente de la sátira es la fanfarronería intelectual de Hipias. Hipias dice, la cuestión que tú me planteas es totalmente insignificante y si yo no te puedo responder bien sobre esto, no sé nada. Y la cuestión es que termina muy mal parado en el Hipias Mayor como en el Hipias Menor, Hipias. Y no sabremos nunca si esto que hace Platón con Hipias es justo o no lo es. Porque está la paradoja de Hipias, ¿verdad? Sabemos que era un polímata, pero no sabemos qué sabía, no sabemos qué pensaba y no sabemos prácticamente nada de él, salvo que era un fanfarrón desde el punto de vista intelectual. Y con esto cerramos la exposición de hoy.